Buenas tardes amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Hoy día es martes 17 de febrero. Estamos al aire, ¿no es cierto?, saliendo con este programa que, como ya hemos conversado y le comentaba a nuestro pastor Cristian del Río, ¿verdad? Gangas del Río que está con nosotros, que ya llevamos 25 años, 26 años, ¿verdad? Por cumplir ahora en noviembre de este año. Ha pasado muy rápido el tiempo, estamos en febrero. Así que, sin más, vamos a orar en primer lugar para pedir que Dios nos bendiga. Siempre comentamos el deseo de nuestro corazón que lo que conversemos aquí sea de mucha edificación y que cada cual, ¿no es cierto?, pueda sacar el máximo provecho. Vamos a compartir un poco acerca del testimonio del pastor Cristian, de dónde viene, a qué iglesia pertenece, y de ahí retomaremos el tema que estábamos viendo acerca del año de popularidad de Cristo, cuando comienza su ministerio, y puntualmente en los ejes temáticos tenemos hoy día al menos tres temas: Jesús y el sábado, curación del hombre que tenía la mano seca, y, si el tiempo nos da, la elección de los 12. Así que, Pastor Cristian, tenga bien orar para que Dios nos bendiga y nos dé gracia para salir en este programa, porque lo ve bastante gente, se sube a la red y ahí ya estamos ya en la infinita y muchos pueden vernos. Así que, hermano, adelante. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por dar este espacio, Señor, para poder conversar de tu evangelio. Gracias, Padre, Dios. sigue expandiendo tu palabra, sigue Mm, expandiendo el evangelio de Jesucristo, a donde quiera que llegue el corazón que lo necesite, Señor, que puedas tú siempre hablarnos a través de tu amén, palabra, amén, que es Dios. viva y eficaz. Amén, Señor. Señor, bendice, da sabiduría, dirige, Señor, por tu Espíritu Santo la Amén, conversación, Dios. y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, pastor. Y damos bienvenida a Benjita ya, que ya de la casa está con nosotros en el programa. Estaba participando como el sexto programa, parece. Así que también de la iglesia presbiteriana. Vamos a pedirle antes que hable el pastor un saludo, Benjita, para que ahí pasemos con el pastor y podamos conocerle más, ¿verdad? Aparte de lo que hemos conversado informalmente ante el programa. Benjita. Bueno, un saludo, querido hermano Luis, querido pastor, y qué bueno estar otra vez en este programa, que sé que varias gente de Castro y de otros lugares ha visto y me ha comentado, así que esperamos que ser de bendición en este tiempo que estemos conversando. Amén. Bien, pues, pastor, Dios le bendiga. Cuéntenos, ya sé yo de dónde viene, pero comenten ustedes cómo parte ese testimonio, ¿verdad? Inicialmente, cómo llega el Señor y cómo llega al pastorado, que imagino no es tan fácil inicialmente enfrentar una decisión de tal envergadura cuando el que la mandata es el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Adelante, pastor, comenten un poquitito. Gracias, hermano. Son preguntas muy amplias y profundas y un desafío para un pastor resumir, ¿cierto? Siempre los Claro que pastores sí. tienden a alargarse. Pero voy a hacer lo mejor que pueda para sintetizar mi presentación y mi historia. Eh, bueno, mi nombre es Cristian Gangas, yo tengo actualmente 35 años, estoy casado, una esposa hermosa mexicana, tengo tres preciosos hijos, son todos chiquititos, dos nacieron en Chiloé justamente y uno en Santiago. Yo soy originariamente de Santiago, tengo dos profesiones, la primera yo soy ingeniero biotecnólogo, pero también estudié licenciatura en teología después Amén. en el seminario y finalmente me ordenaron como pastor en mi denominación. Yo soy pastor de la iglesia presbiteriana en América, Chile se llama la denominación, que tiene, bueno, iglesia en varias partes del territorio nacional y actualmente está plantando una iglesia, está estableciendo una iglesia aquí en Chiloé, en la comuna de Ancud, donde yo soy el pastor ahí desde el 2023 que estamos acá. Acabamos de cumplir ahora, vamos a cumplir 3 años en marzo. Es un poquito respecto a mí. Y bueno, respecto al llamado pastoral, y también a la conversión que usted me preguntaba, bueno, yo me convertí en la universidad.
En el correcto. tercer año de universidad, eh, yo estaba, bueno, era un joven que estaba perdido en la corriente de este mundo, en las vanidades juveniles, y un día el Señor me Mm, encontró de una manera muy sobrenatural. Eh, él puso un periodo en mi vida donde yo estaba pasando por una especie de depresión, de falta de sentido en mi vida, de vacío. Y precisamente justo en esa época fue que mm. yo comencé a escuchar la radio por una razón y por ahí por la radio estaba hablando a alguien, yo no sé ni quién era, Sí, pero lo que él hablaba era, yo sentí en ese momento que Dios me estaba hablando porque todo lo que él decía era exactamente como yo me estaba sintiendo en ese momento y sentí que se estaba haciendo como un diagnóstico de mi vida. Entonces, por eso digo que algo sobrenatural de un medio ordinario que es la predicación de la palabra, pero así ocurre, ¿no? Es una sí, es obra que claro. Dios hace en un corazón. Entonces, Él abrió mi corazón y ahí pude recibir a Cristo y ahí fui creciendo en mi vida cristiana. Fue cerca de los 20 años. 20 Y años. ahí fui creciendo, después me integré a la iglesia presbiteriana, conocí las doctrinas de la gracia, y finalmente tenía un llamado fuerte de enseñar la palabra, de servir al Señor. El Señor fue confirmando esto a través del Ya. testimonio de la iglesia y de votaciones, de elecciones para oficios dentro de la iglesia. Y finalmente estudié el 2021 para la licenciatura y finalmente me ordenaron para pastor luego que culminé mis estudios. Así. Increíble, ¿eh? Porque muchos que nos están escuchando y que no han tenido una experiencia real con Cristo Jesús, esa experiencia que transforma la vida, que no hace ningún sistema político ni religioso, les cuesta entender cómo un profesional podría dejar a lo mejor su profesión por abrazar, en este caso, la locura y la predicación. Usted trabaja completamente, está en la obra, Correcto. Sí. correcto. Se hace más incomprensible para la gente, ¿verdad? Ujú. Dirán, claro, qué locura más grande, ¿eh? Así que, claro, es una locura, pero una locura maravillosa, ¿eh? Una locura preciosa, ¿verdad? Todos los procesos son importantes, los oficios, donde Sí. la habilidad del hombre se puede desarrollar, pero qué increíble la responsabilidad cuando se asume sin duda un pastorado, ya sea, ¿no es cierto?, en uno de los ministerios de los dones que reparte el Espíritu de Dios. Así que bendiciones, pastor, interesante. Y mexicana su esposa, ¿la conoció acá o afuera, en México? La conocí en la universidad también, ella Ya, vino de intercambio claro, y en un grupo de cristianos, yo ya me había convertido hace poquito y en un grupo claro. de cristianos de la universidad ahí concordamos. Es increíble en la universidad cómo se manifiestan también estos grupos. Yo estuve en la Universidad de Chile también, no recientemente, el año 72, y salí mal en una ingeniería y me cambié a pedagogía después. Y conocí también a la señora ahí en la universidad, en un grupo que se llamaba Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ese era el nombre, nace con el doctor Bill Bray en Estados Unidos y en la universidad se conocía como Alfa y Omega. Un grupo pero fuerte, un grupo confrontacional en el buen sentido de la palabra, las famosas cuatro leyes espirituales, no sé si las has visto. Sí, sí. Y un poco el concepto decisional de hacer el evangelismo. ¿M? Mm. Hay todo un cuento ahora nuevo sobre esto, bueno, no es tan nuevo como volver al evangelismo bíblico más que el decisional, lo hemos compartido también con visitas muchas veces. Bueno, y fui producto de esa camada de la decisión así en el instante. ¿M? Y maravilloso porque la universidad no es fácil, dado lo que sucede al interior, los planteamientos, las cosmovisiones, y no es fácil que se comunique el Evangelio, pero Dios no tiene problema, el problema lo tenemos nosotros. Dios no tiene problema, nos manda. Y Dios da sin duda la oportunidad de poder extender el mensaje. Así que bueno, y en Ancú 3 años ese del 23. 3 años justamente, se abrió una oportunidad acá, unos hermanos que estaban solicitando precisamente luego de la pandemia que se pudiera tomar un grupo de familias Claro. que estaban necesitadas del Evangelio y entendiendo que también hay una escasez de pronto de Sin duda. predicación bíblica, se hizo un proyecto y finalmente la iglesia aprobó en Santiago que pudiéramos comenzar una iglesia acá.
Y me enviaron a mí con mi familia. En ese entonces era yo y mi Claro, esposa nada más, y después claro. fueron naciendo los niños. Hay una palabra que utilizó Benjita, el pastor Cristian, necesidad. Claro, y nadie llega al doctor sano. Son pocos los que llegan sano al doctor, a menos que se Mm. hagan un diagnóstico previo en el año, a ver cómo está el cuerpo. Generalmente se llega cuando uno está con una aflicción física o como esta sea. Y al Señor sin duda llegamos igual, ¿verdad, Benjita? Llegamos así con una necesidad, tú también, a pesar de que creo que necesitas un lugar cristiano, también uno llega con una necesidad al Señor. Benjita, Sí, yo creo que así como dice el texto en la escritura, que él pone el querer como el hacer por y según su buena voluntad. Y, y en el momento yo he escuchado en varios testimonios de conversiones y siempre Dios pone esa necesidad, esa sed eh, en aquellas personas que pasan por este periodo, en este trance, que se encuentran insatisfechos, secos, eh, y es solo Dios el que puede llenar así es. esa necesidad, ese vacío, Amén. y pueden sentirse verdaderamente plenos en Él. Y entonces, viendo esto, yo creo que estos testimonios, como mencionaba el pastor y han mencionado otros, se repite ese patrón de cómo hay un sediento y viene a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús, el que nos rescata, nos sacia y nos lleva por las corrientes de agua que hay en el Evangelio. Sí, pues es increíble lo que Dios puede hacer en el ser humano, ¿ah? Su misericordia, su fidelidad, su bondad y el buscarnos. Me gusta cuando dice el texto, Él nos, yo lo escogí a ustedes, no ustedes a mí. Y es maravillosa la obra también del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, cómo atrae, nos convence. A veces dicen, tú tienes poder, hablas, convence a esta persona. Y yo no tengo, no tengo. Esto no se trata de la presión humana para que una persona tenga un encuentro. La caja negra del avión solamente puede ser tocada en algún momento determinado, cuando usted tiene un accidente, tengo entendido. Y el alma y el espíritu no cabe duda que en un estado de necesidad en la cual nace de Dios, solamente puede ser llenado, como alguien dijo por ese filósofo alemán, dijo, bueno, puede ser llenado, ¿no es cierto?, con la forma de Cristo, o con la persona de Cristo, en este caso, quien es Dios y es hombre, en el cual habita corporalmente, como decía Pablo, la plenitud de la deidad, perfecto Dios y perfecto hombre. Así que un gozo tener al pastor primera vez, no va a ser la última vez. Tenemos varios hermanos de varias congregaciones, ¿verdad? Los chequeamos un poco antes también. Así que tenía muy buen antecedente mi hermano Benjamín acerca del pastor. Y ya vamos a estar conversando quizás para encontrarnos en otra instancia, con Gedeón también posiblemente. Así que vamos a entrar de lleno ya habiendo conocido al pastor Cristian, su llamado, algo de su familia, y queda abierto también para que su iglesia, cuando lo estime procedente, pueda utilizar estos medios. En un momento determinado, yo puedo pasarle el programa a ustedes lo comparten también con otro hermano de su iglesia. Así que tiene libertad para promocionar. Y bueno, esperamos que en algún momento yo soy de la Alianza, bueno, soy de Cristo, pero ojalá vinieran a Castro también, ¿verdad? Vinieran a Castro y extender la obra del Señor, más en estos tiempos en que sabemos que estamos en los tiempos finales, donde las señales nos están mostrando evidentemente, ¿no es cierto?, evidencias concretas de que la venida del Señor se acerca. Y eso es lo que esperamos los cristianos. Jesús y el sábado. Ay, 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 Señor, Jesús y el sábado. Otro problema que tienen con él los fariseos. Vamos a leer un poco por acá, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra, que es la rectora, el Davaro Davarín, como decían los hebreos. Jesús, en Lucas capítulo 6 vamos a leer del 1 al 5 para estar comentando estos textos, los dos primeros textos. Dice así, el título es Jesús y el sábado. Hay aquí algunos puntos claves que vamos a ver. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aun esto os habéis leído?
lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo sacerdote, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, gloria a Dios. A ver si tomamos los dos primeros textos, hermano pastor Cristian, este texto maravilloso donde nos está hablando este conflicto que se produce, uno de los tantos que tuvo Cristo con los fariseos, ya sabemos, y acá los años llevamos siempre compartiendo acerca de ellos, tienen un apelativo negativo los colombianos cuando quieren a una persona en alguna forma tratarla mal, dicen fariseo, es un término despectivo, y aquí no deja también de ver esta pléyade de hombres, ¿no es cierto?, que eran tan complicados, tan extremadamente religiosos, que en apariencia cubrían la ley, cumplían, pero internamente no lo hacían. Hermano Cristian, por favor, un comentario acerca de estos dos Sí, primeros claro, textos. con mucho gusto. Bueno, el Evangelio de Lucas es el primer volumen de dos volúmenes que Lucas tiene. Lucas Correcto. escribe dos volúmenes, ¿no? Lucas Hechos. Y es muy interesante la teología que Lucas va desarrollando a medida que él va escribiendo, debido a que él tiene un enfoque muy particular, que lo diferencia también de los otros evangelistas, que también tiene que ver con esto de la preocupación que Jesús tiene por los necesitados, por los pobres, por las viudas, por los marginados. De hecho, lo vemos justamente después de este episodio con el hombre de la mano seca. Y esto se conecta precisamente con que el liderazgo de Israel de ese tiempo despreciaba a muchas personas porque había un orgullo, una superioridad religiosa, un tradicionalismo, Mm. donde todo aquel que no encajaba en su molde, ¿no? Ellos lo despreciaban. Y ahí tenemos el claro ejemplo en estos primeros 5 versículos de algo que Lucas va un poco repitiendo también en su evangelio en esta primera sección de Lucas, que es Galilea, ¿no? Lucas se divide geográficamente en Galilea, luego camino a Jerusalén y finalmente Jerusalén. Y en esta parte del ministerio de Jesús en Galilea, eh, narra esto, lo que pasa en un día de reposo, el Sabbat judío, el cuarto mandamiento, ¿no? De la ley de Dios, de los 10 mandamientos, el cuarto Amén. mandamiento, acordarse el día de reposo. Pero nos cuenta, ¿no? Lo que estaba pasando, que es que los discípulos estaban arrancando espigas en día de reposo para comer porque tenían hambre, una necesidad básica. Claro. Y los fariseos eran estos policías religiosos, eran la Gestapo, ¿no? Del Bueno, primer siglo. Entonces, además, Bravucón. de todas formas, y ellos no solo eh, decían guardar la ley de Dios, sino que además ellos añadían tradiciones que ellos mismos se inventaban eh, para guardar los mandamientos de Dios. Ellos decían, no, el mandamiento de Dios no es tan claro, nosotros tenemos que clarificarlo un poquito más. Y ahí añadían esto conocido en la Mishnah, ¿no? Estas Claro, correcto. leyes extras de la tradición rabínica. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de arrancar espigas, que era considerado como cegar. Entonces, Claro, cegar es un trabajo y no se puede trabajar en día de reposo. Pero eso era ridículo en este contexto porque ellos no están sacando espigas para ponerla en un granero y venderla y beneficiarse de eso como un para trabajo. Ellos, alimentarse, una, claro. una necesidad. Otro ejemplo de una ley muy ridícula que tenían respecto al sábado era el hecho de que prohibían cargar prótesis postizas en Claro. día de reposo, porque si no estarían cargando una carga en Un día de objeto, reposo. claro, correcto. Entonces la gente se tenía que sacar las prótesis dentales porque ellos prohibían hacer eso. Entre otras cosas, no se podía llevar el lecho y un montón de cosas que ellos se inventaron. Y aquí tenemos el claro ejemplo del tradicionalismo Claro. impuesto, ¿no? sobre la comunidad. Increíble, ¿eh? El tradicionalismo, yo había puesto aquí justamente la tradición versus, ¿no es cierto?, lo genuino, lo real, lo verdadero. Benjita, estos fariseos, como bien dice el pastor, dice la palabra, acusan a los discípulos de violar el sábado, por arrancar y comer estas espigas, que sin duda era una interpretación extrema de la ley.
era yo creo una interpretación extrema de la ley, que prohibía cosechar, trillar en el sábado. Y eso muestra justamente muchas veces el peso de la religión por sobre la evidencia real de la palabra del Señor, ¿me hijita? Sí, mi comentario ahí igual va en la misma línea, hermano Luis. Eh, en esto de los fariseos, me llama la atención qué es lo que no hacen. Por ejemplo, ellos no le preguntaron a los discípulos si tenían hambre, cómo podían ayudar. Ellos preguntan tocante a su ley extra religiosa, que no era lícito, lo que anteriormente mencionaba el pastor, el tradicionalismo. Y ahí el problema no era el trigo, sino no, era un problema más de fondo, yo creo que en el corazón de los fariseos. Mm, Eh, y también me llama la atención leyendo el texto que Jesús no responde en la misma línea de los fariseos, discutiendo en este plano de las reglas pequeñas de la ley mosaica. claro. Eh, Va al fondo, Mm, va a algo muy fuerte. Y le recuerda la propia escritura, dice, no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. Eh, y le recuerda su autoridad, cuando le dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Eh, Tocante a lo de los fariseos, eh, el sábado como día de descanso, como cuarto mandamiento, yo creo que no fue creado en este sentido para aplastar al ser humano, mm, para oprimirlo. Y era precisamente lo que los fariseos, con su tradicionalismo, estaban provocando a la gente, a las personas de aquella época. Eh, yo creo que aquí aprendemos algo muy práctico cuando muchas veces nuestra fe como conjunto de doctrina y enseñanza solo se transforma en reglas, en cosas que yo debo hacer, mm, en lugar de encontrar descanso en Dios, se torna una carga. sí, Y yo creo que aquí aprendemos algo práctico, por ejemplo, trasladándonos al hoy y nosotros. Podemos, por ejemplo, conocer la Biblia, ir a la iglesia, tener una buena doctrina y aún así perder de vista el corazón de Dios, la dirección con la que Dios nos dio estas cosas, estos medios de gracia. Yo creo que en este sentido Jesús nos recuerda que todas estas cosas nos deben llevar a un descanso en Él y no a una opresión, mm. no a un orgullo espiritual como en el caso de los fariseos. Yo aquí, por ejemplo, quería preguntarle al Pastor Cristian, ya que lo tenemos como invitado, eh, usted ha visto, por ejemplo, muchas veces en las iglesias que a veces convertimos algo que debieras llevarnos a descansar en Dios, que es un regalo que Dios nos da, es una gracia que Dios nos da, en algo que nos aplasta, que nos oprime, que se tornan en reglas religiosas como lo hacen los fariseos acá. Ve un poco de eso en las iglesias. Buena pregunta. Muy buena pregunta, mi hermano Benjamín. Y yo creo que no solo se ve en la iglesia, uno incluso lo puede ver en su propia vida. Y déjeme hacer esta conexión para responder su pregunta. Como usted bien dijo, el día de reposo no fue creado para oprimir al hombre. De hecho, en Mm, el paralelo de Marcos, cuando es en este mismo episodio, Jesús dice, luego de contar la historia de David, dice que el hombre no fue creado por causa del día de reposo, sino el día de reposo correcto. por causa del hombre. Entonces, imagínate que Dios es este ser que no solo te dice que tienes que trabajar 6 días, pero además Él te dice tienes que descansar uno.
Y yo los desafío a encontrar un jefe que los mande a descansar. Por el contrario, los jefes en general nos ¿A dónde mandan entra a la trabajar iglesia? y a trabajar horas extra, ¿cierto? Y a darle. En cambio, Dios está muy preocupado de nuestro bienestar emocional, físico, espiritual. Y por eso Él nos pide apartarnos de ese quehacer, de esa locura que pasa en la semana, y nos da este día precioso desde la creación hasta la resurrección de Cristo fue el sábado y desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida, ese día cambió, ahora el domingo. Pero Dios nos dice en el fondo, Mm, detente, analiza, está en mi presencia, descansa, o sea, es como descansa, eso es. Y es un descanso que Dios nos provee para estar en fe en Él, en devoción con Él. Entonces, lo que menciona Benjamín es muy importante porque los fariseos habían transformado eso que Dios dio en una carga pesada, en algo que hacer como que mi relación con Dios dependiera enteramente de mi obediencia perfecta mm, en todas esas leyes. Entonces, para poder trasladarlo, traducirlo a algo que nosotros tal vez hacemos en nuestra vida, por ejemplo, la lectura de las escrituras. La lectura de las escrituras, la oración, mm. son cosas que Dios dio para tener comunión y deleite con Él, para encontrar descanso, pero nosotros mismos nos enredamos en hacer de esas cosas a veces cargas pesadas, cuando añadimos muchas cosas o nos martirizamos cuando no lo podemos hacer. Y, y cuando esas cosas son puestas para un descanso, para una comunión con Dios, para un deleite en Dios, para que podamos ejercitar la fe y nuestro corazón pueda nutrirse. Y a veces lo transformamos en nada más una lista de deberes, qué hacer, qué no hacer. Y si lo hago, y aquí está justamente la tentación, si lo hago, mi orgullo puede crecer, de decir, hoy Claro, estoy correcto. obedeciendo a Dios, cuando en realidad eso está dado para tener comunión con Él y no como algo como que Dios me acepta a través de eso. Si Dios me acepta a través de Jesucristo, no a través de mi obediencia. Es maravilloso entender el sentido que Dios da al respecto en este descanso que es una figura también del descanso que tendremos nosotros algún día. Hoy es un día a la semana, pero llegará el momento en que será eternamente. Pero también qué complejo es cuando se nos ponen carga o uno se pone cargas y este evangelio que es de vida se nos transforma en un tedio. Muchas veces hemos visto a personas que se cargan de actividad dentro de las congregaciones, se cargan de actividades pensando que mientras más cosas se hacen, se logran ¿no es cierto?, ciertas características de espiritualidad mayor. Y bien dice usted, pastor, claro, muchas veces eso puede dar un buen sentido, un buen propósito, pero generalmente eso conduce muchas veces a que cierta parte del ego, que yo digo, en algunos se nos nota más, otros se nota menos, pero está presente, ese ego, esa vanidad de mostrar cosas, sobre todo cuando se ostentan responsabilidades dentro de una congregación. Y eso creo es un cansancio. A la larga, hay un concepto que en ingeniería se usa, la fatiga, el material. Yo creo que aquí también se produce muchas veces, la religión produce eso, porque el cristianismo siempre decimos, y no es una frase cliché, es un estado, una forma de vida donde Cristo es el vector, el guía, no es el copiloto, el piloto. Dios es el piloto de nuestra vida. A Dios no le interesa ser el copiloto, como uno sube en las micros, dice Dios mi copiloto. En un taxi colectivo, Dios mi copiloto. Dios que no quiere ser el copiloto, quiere ser el piloto, el que conduzca nuestra vida, ¿verdad? Por eso que yo creo que Jesús también oraba tanto siendo Dios mismo. Uno dice, ¿qué necesidad tenía él de orar tanto si él mismo era Dios, tenía la misma sustancia que Dios? Estaba en él, ¿no es cierto? Con el Padre, todo para él fue creado. Y sin embargo, él oraba y oraba pidiendo hacer la voluntad del Padre y no desviarse del eje que Dios tenía preestablecido ya en la eternidad. Pero esa carga de repente en la iglesia, en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de cuál es realmente lo que Dios nos pide, se transforma en una carga pesada. Y hemos visto mucha gente, y a veces los que han estado más en eminencia, en el trabajo, apartarse de la obra justamente porque hay una fatiga del material. Y muchas veces sacado ese provecho, hay otros como hay otros que están también dando vuelta en la iglesia y que desean estar en esos cargos,
abandonan y abandonan la fe o se toman años sabáticos, ¿no es cierto?, para el Señor, como que si fueran años sabáticos para el Señor. Bueno, y eso yo creo que el peso de la religión, ¿eh? El peso de esa religión, de la religiosidad, mejor dicho. Bueno, sabemos que generalmente la palabra, el concepto de religión no es bien visto, salvo en Santiago cuando se define en la terminología el alcance de lo que es la verdadera religión, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos muchas veces. Pero aquí, ¿verdad? Bueno, los fariseos tenían esa característica tan peculiar de querer aparentar, de ir más allá, ¿verdad?, de lo que estaba establecido y ponían cargas muy pesadas que la gente no podía llevar. Bueno, y Cristo siempre lo amonestó. En este versículo 3 y 4, si nos situamos en él, aunque ya hemos generalizado, hay una defensa de Jesús, ¿cierto? Una defensa, una respuesta, como queramos llamarle, donde él responde como tantas veces lo hizo con tanto acierto, porque obviamente él conocía cómo cavilaba el corazón de ellos. Y ahí cita el ejemplo de David, ¿verdad?, que está en 1 Samuel 21, si mal no me equivoco, y demuestra que la necesidad humana en este caso y la misericordia están, ¿no es cierto?, por encima en este caso de la restricción ritual, porque era un rito el que ellos estaban solicitando, iba mucho más allá, ¿no es cierto?, de aquello. Hermano Benjita. Sí, leyendo el texto me fascina cómo Jesús le cita a estos fariseos que se supone eran los maestros de la escritura, de la ley, cómo obviaban aquellas excepciones que la misma escritura había dejado por escrito, como fue en el caso de David, que dice que entró en el templo, toma de los panes en el día que él había tomado eh, como día de reposo, mostrándole a ellos eh, que estaban siendo muy, digamos, muy duros con sus discípulos al o sea, hay una palabra ahí que es cuando muchas veces cuando hay personas que entran en este sistema de religiosidad y quedan oprimidos de este sistema y cualquier falta, cualquier error, eh, lo apuntan y lo señalan. Y en este sentido Jesús hace lo mismo con ellos al mostrarle que están obviando la misma palabra de Dios, quien de alguna manera o implícitamente mostraba, como en el caso de David, estas excepciones válidas. Mm, Los discípulos tenían hambre, entonces claro. imagínate llegar a este extremismo religioso como lo tenían estos fariseos, de prohibirles poder Mm, eh, sacar un poco de las espigas del trigo para poder comer. Eso es lo que yo así veo. No es. sé si al pastor Cristian podía ahí sumar o añadir algo más que pueda haber en el texto. Me gustaría decir algo que no quería que se me pasara de- se me pasara por alto, que es el hecho de que cuando uno se enfoca en las reglas, en lugar de Jesucristo, ahí es donde comienza a aflorar la religiosidad y esta religiosidad comienza a tomar ciertos síntomas. La enfermedad es no estar mirando a Cristo. Bueno, los Correcto. fariseos lo tenían ahí al frente, pero lo despreciaban y en su lugar ellos ponían su corazón en sus propias tradiciones, como lo hemos acabado de hablar. Y esto comienza a generar ciertos síntomas, y por eso, y esto lo traslado también a nosotros, que cuando nosotros dejamos de mirar a Jesucristo, cuando el Jesucristo deja de ser predicado, deja de ser el centro, y todo simplemente comienza a ser nada más un moralismo, y de pronto a ese moralismo se empiezan a añadir otras reglitas que nosotros mismos hemos inventado a lo largo del tiempo, o alguien me dijo, o el papá, o el abuelo, o siempre se ha hecho así en este Mm, lugar, ¿no? Ese famoso siempre se ha hecho así.
comienzan a ganar primer lugar en nuestro corazón y eso comienza a manifestar ciertos síntomas, entre ellos la exageración de la tradición por sobre la escritura, que es Ah, justamente lo que Jesús está aquí un mm, poco enrostrándoles a los fariseos. Al decirle, ¿no habéis leído? Ni aún esto habéis leído, es como, ¿no han leído en su Biblia? Es como, ustedes enseñan la Biblia, fuerte. ¿no han leído la Biblia? ¿No? En esta excepción que mencionaba Benjamín. Entonces, uno de los síntomas es que uno comienza a exagerar la tradición por sobre la escritura. Y otro de los síntomas que también muestra el pasaje es que los fariseos siempre estaban juzgando a otros y tenían muy poca misericordia con los demás, se ha comentado también. Mm, Entonces, cuando en mi corazón, yo siempre, trayéndolo a un ámbito pastoral el día de hoy, cuando siempre estoy mirando a otros con un sentido de superioridad, yo sintiéndome mejor porque hago esto, hago lo otro, cuando juzgo, cuando voy y tal vez murmuro de alguien, y yo pienso que él está mal y yo estoy bien. Y otro de los síntomas es comenzar también a exagerar la tradición por sobre la escritura. Esos son síntomas justamente mm. de que hemos perdido el foco en Jesucristo. Es tan determinante la misericordia aquí y yo creo que en el mundo protestante, si somos nosotros autoolativos, hemos sido soberbios. Yo recuerdo que en los primeros tiempos de, de conversión, no es que se me haya apagado la pasión, Dios me libre, siempre uno quiere que el fueguito esté encendido, pero a la manera de Dios, no la nuestra, y que lo encienda la palabra y el Espíritu, por los canales de Dios, no los nuestros. Era muy bravucón, ¿no? Mi esposa me decía, eres muy bravucón cuando te enfrentas con la gente, como que los busca, te gusta la discusión, discutir, para hacer prevalecer lo que tú dices que es lo correcto. Bueno, y yo de repente debo confesar que asusaba un poco las conversaciones y los mandaba al infierno lueguito, pues. Es como ponerle benzina o petróleo y prenderle y como gozaba cuando le decía van a arder esto, si no hacen esto otro, sobre todo con familiares, ¿ah? Suegro que había sido cura, ¿verdad? Y salió de la acción de aquello, ¿no es cierto? Entonces teníamos serios conflictos con él, conversábamos, y yo lo paseaba, que oliera ojalá el fuego de lo que esperaba si no se convertía. Bueno, uno cae en eso muchas veces, y el mundo protestante también en esto de la salvación, de que somos salvos. Bueno, uno también es soberbio muchas veces, y lo cual no significa que uno condiga con el pecado, porque Dios nos llama a hacer luz, a hacer la sal, a vivir en santidad, no una posición solamente, sino que esa posición teológica que somos santos porque por posición, correcto, que somos santos por experiencia, correcto, y que seremos santos por consumación, correcto. Pero a veces como que nos aprovechamos esos conceptos y mostramos cierta superioridad ante el resto, producto que decimos tener la verdad o que la verdad está con nosotros. No cabe duda que nos asiste aquello de Cristo es la verdad, no hay otra verdad. Cristo no es una alternativa, es la exclusiva alternativa, no hay otro medio por el cual nosotros pudiéramos ser transformados. Pero qué maravilloso cuando se deja esa posición farisaica, que yo creo que en el tiempo, si uno es sensible, el único que puede lograrlo es el efecto de la palabra en nosotros y el poder del Espíritu. Porque uno, no es que yo cumplí 74 años ayer, queda 6 para los 80, yo dirá si llego o no, pero uno va siendo más sensible, menos confrontacional, lo cual no significa que uno esté de acuerdo con las cosas, con la injusticia que hay o que existan, o bien, ¿no es cierto?, con las cosas que se dan dentro del mundo aún protestante, o como estamos viendo este mundo en la actualidad. Si nosotros miramos el mundo, la verdad es que es extremadamente complejo. Yo no sé si habrá habido otra etapa en uno estudiado, pero cada etapa parecía ser que es compleja, pero hemos llegado a un punto que va más allá de la violencia física contra el cristiano, y aún en las mismas iglesias, este deterioro, yo digo, entran estos vientos espurios de doctrinas falsas que pretenden subjetivar el Evangelio, mostrarlo simplemente como que es el Evangelio que tiene que adecuarse a un contexto. Es como que Dios tiene que adecuarse a un contexto. Creo yo que al revés. Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a Dios, no nosotros, no Dios a nosotros.
Y esto nos muestra a nosotros también dentro de toda actitud farisaica que nos invade a nosotros muchas veces, nuestras congregaciones. Vemos el mundo como está y cómo está afectando nuestras iglesias también en todo plano muchas veces. Y lo único que puede detener un poco la cosa, obviamente detener en el cristiano en general en este tiempo de apostasía, es la palabra. Volviendo al punto, bueno, y aquí está la misericordia, porque decíamos recién que en la defensa que hace Jesús, ¿no es cierto? Cita el ejemplo de David, como yo mencionaba en el 1 Samuel 21. Y ahí demuestra que está la necesidad humana y que la misericordia está por encima de estos legalismos o restricciones rituales. Hermano pastor, en el versículo 5 nos habla de la autoridad de Jesús. Aquí ya está, se hace ostensible la autoridad, ¿verdad?, de Jesús cuando se habla en ese caso. Dice en el versículo 5 al declarar, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No cabe duda aquí lo que está afirmando, se afirma, ¿no es cierto? Jesús afirma ser Dios cuando dice aquello, y gloria a Dios, y tener el derecho de interpretar el verdadero propósito que tenían ese día, que no era el día, el Dios no era el día, y librar de las cargas, ¿sí, no es cierto?, añadidas por los hombres, pastor. Claro que sí, el Hijo del Hombre, Señor aún del día de reposo, es una de las tantas declaraciones que ningún ser humano podría hacer, ni usted ni yo podríamos hacer una declaración de este estilo, Yes. porque es una declaración que presupone que Él es el dueño, Claro. ¿no? La palabra Señor, Kyrios en el griego, ¿no? Este Señor soberano, este dueño, es Señor del día de reposo. Y nosotros sabemos quién instituyó y estableció el día de reposo. El día de Yes. reposo no fue establecido por los hombres. El día de reposo fue establecido por Dios. Entonces, al decir él que él es como el jefe del día de reposo, y como usted bien lo comentó, que él es quien dice cuál es su propósito original Claro. y por qué ellos están fallando en estas interpretaciones que ellos están teniendo del día de reposo, y cómo eso va en contra del propósito mismo de por qué fue creado, eh, los deja justamente a ellos en un jaque y en una terrible disyuntiva Claro. con Jesucristo, ¿no? De yo soy el Señor aún del día de reposo, lo cual muestra que Él no es solo un hombre, pero Él es Dios encarnado. Él es verdadero Dios, o como dice el credo niceno, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y, y al decirle eso también le está diciendo, en el fondo, yo soy el que puso las reglas en el principio, o Claro, sea, correcto. y yo soy también el que si ellos están sacando espigas y yo no les digo nada, ¿por qué ustedes vienen a decir Claro. algo si yo en el fondo soy el dueño de este día? Es como, es como cuando alguien quiere meterse a retar a los hijos de uno, ¿no? Y uno le dice, papá, no, algo así. Claro. Bueno, yo digo, si uno ve un poquito, nos saltamos a los hebreos, nos habla del capítulo 4 igual como para el creyente, yo decía, hay un mejor reposo. ¿M? El creyente estaría reposando en una hora perfecta de redención, así como Cristo, Dios, ¿no es cierto?, descansó de la obra de perfecta la creación. Y nosotros también ahora estamos, el creyente, reposando en una obra de redención, esperando ese momento maravilloso, ¿no es cierto?, que cuando Él venga y nos redima totalmente, habrá un descanso. Y maravilloso la autoridad de Cristo, que nadie más la tiene, ¿ah? Nadie más la tiene. Yo siempre he dicho, Jesús dijo cosas con su boca, de sus labios, que lo probó con sus hechos. Una cosa es decir y otra es hacer. Y Cristo no dejó nada, nada al azar, no dejó nada dubitativamente, sino que Él probó lo que decía. Y si miramos la cultura, la ética, la moral de los hombres, aun si tuviéramos al hombre más idóneo o la mujer más idónea, no harían el ancho, como dice Isaías, sería un trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Ninguno podría llegarle ni siquiera, como bien dijo Juan el Bautista, ni siquiera a desatar la correa de los zapatos. Y la autoridad que él demuestra aquí, obviamente, es una autoridad que
declara ser él el hijo, como hijo del hombre, el Señor, aún del día de reposo. Y así está afirmando también, como ya hemos dicho, y reafirmando su deidad y el poder que él tiene, esa autoridad. Y decíamos recién, es el único que puede transformar vidas, puede cambiar incluso la vida de los fariseos dentro de la iglesia también, que están. Esperamos nunca haber estado en esa posición, porque obviamente en la palabra que nosotros nos va moviendo, nos va mostrando las aristas que están deficitarias, estas obras de las carnes que también se manifiestan y que muchas veces las cubrimos de tal forma que pareciéramos ser píos, cuando sin embargo no lo somos. Y al contrario, hay un volcán, un corazón del cual emana todo, como Jesús dijo, del corazón salen todas las perversidades no requiere solamente un positivismo humano para poder detener con una conducta o decir yo me voy a abstener de esto como fariseo, como religioso, como tradicionalista, sobre todo cuando nos ponemos viejos, muchas veces citamos muchas cosas contra los jóvenes. Cuando llegué a la iglesia en 76 recuerdo que nos molestaba los buenos consejos, uno como lo intuye, como que los buenos consejos que vienen de Dios uno lo intuye, pero cuando ya los viejitos se nos ponían ya catete en cosas muy triviales del día a día, ahí nosotros, no, entre nosotros conversamos. Este viejito está, no está bien, esto no creemos, somos nuevos, pero es como mucho. Y ese yo creo que no cae de una actitud farisaica que está en la vida del creyente. Bueno, es un texto maravilloso con el cual finaliza ¿cómo se llama este pasaje? Donde él, decía yo, manifiesta la autoridad bendita y dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y no cabe duda que su autoridad queda en evidencia. Y él está, en este caso, reinterpretando una reinterpretación del sábado. Jesús enseña que el sábado es un día para hacer bien, ¿no es cierto? Para salvar vidas, no para cumplir reglas religiosas que en este caso eran mezquinas y que contraponían con el espíritu de la ley. Hermano Mejita, mire, ya nos quedan 8 minutos. Sí, Pasó rápido, creo yo. no, algo bien cortito. Y yo, ahora que leímos el último verso de este pasaje de este texto, yo creo que queda algo bastante más claro en cuanto al ejemplo anterior que él citaba de David. Por ejemplo, David era el rey, Claro. era un rey ungido y él aún así en este día de reposo hace una excepción por una necesidad humana. Mm. Y Jesús le está diciendo, yo creo que en este sentido a los fariseos, si David pudo hacerlo, ¿cuánto más yo? Y Claro, y él el ahí se rey. declara el Señor, el Curios en el griego, que tiene un título de mucho peso ahí, que yo soy mayor que David y mayor que eh, toda esta regla y estas imposiciones puestas por ustedes. Yo soy el Señor del sábado. Y los discípulos que estaban con él tenían hambre y él se preocupaba y dejaba que pudiesen alimentarse. En este sentido, Jesús no está rompiendo la ley ni incumpliendo la ley. Él es el dueño de la ley, por así Yes. decirlo. Y solo él, como decían ustedes anteriormente, como verdadero Dios y verdadero hombre, Mm. él puede hablar en estos términos, porque él es el Señor, él es el Curios, y tiene dominio de todas aquellas cosas que él creó, que él ordenó. Yo creo que es un zapato chino para los fariseos, porque imagínense ustedes lo que les plantea Jesús, porque ellos tienen que haber dicho, pero si este nació unos 30 años atrás, 33 años atrás, y Claro, ahí lo tenemos muchos años más que él. Entonces ahí, pastor, también tiene que haberse producido otro signo de interrogación, ¿quién es este entonces? Aunque ya todos ujú, sabían por el ejemplo, el testimonio, que no era simplemente el Jesús de Nazaret, nacido en Galilea, ¿verdad? En Betlén, ¿verdad? En Judea, quiero decir, ¿no es cierto? Y era el Hijo de Dios en Judea. amén, Y
no era simplemente el hijo del carpintero, como ellos lo indicaban, o de María, la Virgen. Entonces, tiene que haberse producido un buen zapato chino, una gran interrogante, porque ¿qué pasó con el tiempo? ¿Quién es mayor? Se dice rey y el otro fue rey, con un reino que fue visible, con distintos matices, pero este aún no conocemos su reino. Mm, Totalmente, totalmente. Pero más que una confusión, ellos lo veían como un acto de blasfemia. De hecho, paso siguiente, el siguiente texto lo quieren matar. Precisamente por este tipo de declaraciones. Recordemos que está leyendo el Evangelio muchas veces. De hecho, un poquito antes, Lucas 4, intentaron matarlo también en Nazaret, ¿no? Me imagino que pasaron por ahí. Y claro, las declaraciones de Cristo son, es que es lo que decía C.S. Lewis en su libro. Él decía, tú no puedes tomar a Cristo simplemente como un maestro de moralidad buena. Correcto. O sea, si tú lo tomas en serio lo que él dice, puede ser tres cosas. Uno, un mentiroso. Dos, un lunático. O tres, verdaderamente el Hijo de Dios. Pero Claro, no hay otra opción. Él no es simplemente un maestro de moralidad. Precisamente por las declaraciones tan potentes que él tiene, como esta, o como cuando dice, antes de Abraham yo soy, o claro, cuando dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Nadie se presenta así, yo descendí del cielo. Nadie correcto. dice eso. ¿Se da cuenta? Entonces, o Cristo era un mentiroso o realmente era el Hijo de Dios. Y como usted bien mm, dice, sus obras daban testimonio de lo que él decía, ¿no? Tenía ese peso del Padre, ese testimonio Claro. del Padre. Entonces finalmente lo mataron los fariseos, o sea, siempre buscaron hacer eso. Desde Galilea, que está pasando acá esto en Galilea, y luego en Jerusalén, o sea, lo siguieron por 3 años para matarlo en el fondo. Claro. Bueno, alguien dijo en un momento determinado, sumando lo que dice el pastor Cristian, bueno, y supongamos que hubiese sido un mentiroso Jesús, en el concepto que nosotros conocemos la definición del término. Supongamos que hubiese sido una mentira lo que dijo, que no lo es, por supuesto. Esa mentira habría hecho más bien que todas las verdades juntas que el hombre ha intentado, ¿no es cierto?, establecer en el mundo. Es como la resurrección. Nos quedamos entonces con este Cristo maravilloso, glorioso, que ha transformado la vida. Nosotros aquí estamos hablando de Jesús. Y llena nuestro corazón hablar de Él porque no hay en quién más depositar la confianza. Yo siempre digo, Dios nunca nos va a hacer una zancadilla a nosotros. Las pruebas que podemos pasar no son zancadillas, es parte del proceso en el cual nosotros, ¿no es cierto?, somos fortalecidos, nuestra fe se ve incrementada, aunque fundamentalmente por la palabra, pero esas muchas veces las tribulaciones que pasamos tienen que se objetivan, se verbalizan después con paciencia y todo lo que significa saber esperar, confiar, refugiarse y apoyarse en el Señor. Pero qué glorioso este Cristo Jesús que reprende a esos hombres que eran doctores en la ley. No eran hombres del vulgo, como otros lo fueron, que siguieron a Jesús, su discípulo, aunque habían también profesionales, otros que también fueron después eh, tocados por el Espíritu Santo y hombres que se hacen tremendamente fuertes en el Señor, un Pedro, ¿verdad? En Juan mismo, que son hombres que establecen ahí en sus escritos, Dios lo usa tremendamente a ellos. Estamos hablando de un Cristo glorioso, poderoso, que tiene poder para transformar las vidas, para conducirnos, ¿no es cierto?, por este sendero que nosotros necesitamos ser conducidos. Bien le dijo él, nos quedan 4 minutos, nos dijo, erráis ignorando la escritura, le dijo, y ustedes son ciegos, son guías de ciego, y si un ciego guía a otro, entonces lo va a conducir hacia la perdición, hacia el abismo. Quiera Dios por manitos que nosotros, más un pastor, quien enseñamos, un pastor maestro, tengo entendido, mi hermano Cristian, yo que intento ser parte en desarrollar lo que Dios nos da para enseñar, un compromiso, Benjita en su afán, ¿verdad? Cada día de servir más al Señor, la pasión por el Señor, de buscar la verdad en todo sentido, Cristo es la verdad, ir a la palabra, obtener, ¿no es cierto?, el consejo, la exégesis correcta. Quiera Dios que Dios nos asista nos dé gracia. Los años no constituyen grados, digo yo decía recién, voy a cumplir 50 años, no lo digo desde la jactancia, sino es ver cómo Dios nos ha acompañado en este tiempo. Y se puede caminar con el Señor sin tener que muchas veces
entrar, salir de un lugar a otro, de una iglesia a otra, sino que podemos estar en el Señor cuando obviamente, ¿no es cierto?, estamos en los caminos, Él va, como dice el chilote, Él nos va a endilgar el camino, nos va a mostrar, nos va a llevar por esos pastos abundantes. Benjita, algún resumen final, Algo que quieras tú, algo importante que podemos sacar como enseñanza acá de todo esto que hemos visto. en las palabras de Cristo tocante a su autoridad, yo creo que es el terreno perfecto para anunciar el Evangelio, porque evocan una respuesta de parte del hombre, como bien decía el pastor y usted recordaba ese libro de Más que un carpintero, o es un mentiroso, o es un loco, o es el Hijo de Dios, es el que vino a morir por nosotros y verdaderamente y realmente hizo Mm, todo lo que nos señalan los evangelios. Yo creo que así como a los fariseos estas palabras evocaban más rebeldía, rabia, impotencia, en otras personas lo mueve a un espasmo, a una sorpresa, mm, a una contrición y a una rendición. Y yo creo que espero que sea ese el sentir de aquella persona que no esté oyendo durante estos meses, de que por medio de estas reflexiones de la palabra pueda venir rendida a este Cristo maravilloso, amén, gloria a Dios. quien se ha revelado en este Evangelio, en la palabra de Dios, Mm, viniendo a esta tierra, a este mundo, tomando forma humana y mm, padeciendo y cargando nuestros pecados, siendo Él justo, siendo Él perfecto y teniendo una muerte tan agónica y horrenda que fue la cruz, para el mm, tercer día resucitar y hacer posible que Dios el Padre nos pueda ver como personas justas por medio de su amén, gloria a sacrificio Dios. perfecto. Y yo creo que podemos dejar a nuestro invitado, a nuestro pastor Cristian, con esa reflexión final del Evangelio que cierre este programa. Usted se me Pastor Cristian. adelanta. Sí, lo tenía en mente, lo tenía en mente. Tenemos que revisar nosotros, ¿no es cierto?, el actuar nuestro, tenemos que sin duda revisarlo en el día a día y obviamente requerimos, ¿no es cierto?, la ayuda del Espíritu Santo para poder movernos en ese plano. Ser genuinos, creo yo, genuinos, no esa mezcla adulterada, química, genuinos, como dice la palabra, sencillos. Ese barrito, ese barro que el alfarero puede tomarlo y hacerlo una y otra vez. Tuve un electivo en la universidad y ese electivo escogimos cerámica y tomábamos el cacharro, ¿no es cierto? Lo metíamos ahí muchas veces al fuego, a los grados y bueno, y sacábamos un producto y lo mismo, yo creo que hemos aprendido el perfil de estos fariseos tan errático y nosotros sin duda, si nos miramos muchas veces y somos sinceros, honestos, Dios nos conoce, hemos cometido también muchos errores como ellos en nuestra interpretación, en nuestra percepción sobre lo que es Dios, Cristo y en nuestra relación con el prójimo. Dios nos libre y podamos caminar por el buen sendero los amigos que nos escuchan. Pastor, le pasamos entonces a reflexión. Lo último que me gustaría decir, y ojalá se pudiera quedar, si algo se le olvidó de todo lo que dije, me gustaría que esto sí lo recordaran, que es el hecho de que Cristo demuestra en este pasaje ser digno de nuestra confianza, Amén. Gloria. digno de nuestra confianza, Amén. porque Él es el Señor de la ley, Mm. Él es el dador de la ley, y al mismo tiempo Él fue quien se sometió a la ley que Él dio, como dice Gálatas capítulo 4, que el Hijo de Dios se Mm. hizo un hijo de hombre, nacido de mujer y nacido bajo ley. Entonces, ese Dios soberano que creó la ley en el principio, nos amó tanto porque todos nosotros nos desviamos Gloria a Dios. de esa ley Mm. que Dios nos dio.
todos nosotros la quebrantamos, todos Mm, estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Pero Él, siendo el dador de la ley, siendo el Señor del día de reposo, se sometió a mm, cumplir el verdadero principio del día de reposo. Y lo hizo. Y aunque los fariseos lo estaban acusando de quebrantar el día de reposo, el único que cumplió mm. perfectamente el día de reposo Gloria a Dios. ha sido Cristo. Y Él lo cumplió en toda justicia, y no solo el día de reposo, pero el primero, Mm. segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos los mandamientos los cumplió Él. Y esa justicia perfecta que Él cumplió, Él nos la ha regalado. Si Amén. nosotros ponemos Amén. nuestra fe en Él, todos nuestros pecados son imputados en Él y toda su justicia perfecta nos es eh, regalada. Eh, y lo vemos en este pasaje lleno de misericordia, como un buen pastor defendiendo a sus ovejitas de Gloria a los Dios. lobos. Y Mm, así también nosotros podemos ver su gran amor. Y no tenemos que verlo como muchas veces la gente tiene una imagen de Dios como un Dios tirano, un Dios siempre correcto. enojado. Por el contrario, Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Y nosotros debemos acercarnos en esa confianza si estamos heridos, si estamos en pecado, si estamos en aflicción. Debemos ir a Él y Él tiene toda la medicina para curarnos. Así Amén. que Cristo es digno de nuestra confianza. Han escuchado nuestros hermanos y amigos una reflexión que va para nosotros en primer lugar porque Dios, yo decía al comienzo, muestra nuestra arista a través de la palabra y nos damos cuenta cada día. Así yo me veo en el espejo y me noto cositas raras en la medida en que los años van pasando. Quizás eso no debería ser un problema, pero sí un problema cuando notamos cositas raras en nuestra vida espiritual y no somos capaces, ¿no es cierto?, de fijarnos que Dios es el que está hablando y modificamos nuestras conductas. Entonces tenemos una conducta como los fariseos. Bueno, refugiémonos en el Señor, estimado amigo y hermano, refugiémonos en Él, echémonos sobre Él, esperemos en Él y aguardemos en Él que el concepto de confianza que habla el Salmo 2 que la confianza que aparece ahí emuná en el hebreo es emuná, ¿verdad? Y que se materializa en el Nuevo Testamento como fe y creer. Vamos a dejar a Benjita, partió el pastor orando, que él, ¿no es cierto?, nos despida en oración. Y estimados amigos, así Dios lo quiere, estaremos también el próximo martes. Espero que nos acompañe el pastor, son dos capítulos seguidos, continuando con el resto. Y ya queda abierta, por supuesto, la oportunidad para que cuando él desee, con integrantes de su iglesia, si él quiere hacerlo solo en un momento determinado con dos de tres hermanos, no hay ningún problema. Así que creo que estamos en la misma dirección. Hermano Benja, por favor. Gracias, pastor, por darnos su tiempo también y compartir y salir al aire por esta vía. Hermano Benjita. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este programa que esperamos sea de bendición para Amén, todos quienes Dios. los vean y oigan. Amén, Dios. Señor, gracias por el invitado que ha podido venir Gloria a hoy ti, al programa, Jesús. a Gloria a ti, nuestro Señor. pastor Cristian. Mm. Bendice, Señor, el ministerio pastoral, el trabajo que está haciendo en la iglesia presbiteriana de Chiloé. Amén. Señor, Amén, Dios. dale Amén, guía, Señor. dirección y fuerza, Mm. Señor. Fortalécelo en la fe, Amén. dale ánimo, Señor, Mm. que lo necesita. Señor, y también gracias por este espacio que tú Amén. en tu plan, en Gloria a tu Dios. soberanía, Señor, has dado, Señor, para poder Ujú. usar estos medios, Señor, para anunciar el Evangelio, para predicar de aquellas virtudes, de aquella buena nueva, Señor, que encontramos en tu precioso Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a instruirnos en la palabra y a, Señor, a predicar este mensaje con claridad y sencillez, Señor, y que muchas Amén, personas Señor. puedan venir hacia ti. Oh, Señor, tanta gente necesitada en nuestra isla, tanta Mm. gente, Señor, tan necesitada de este evangelio, Señor, de gracia, Amén, de Señor. verdad, de amor. Mm. Oh, Señor, te pedimos, Señor, que nos uses como aquella vasija, como aquellos instrumentos, Señor, como aquellos instrumentos frágiles de barro, Señor, que portan, Señor, este evangelio precioso, Mm. Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Antes de terminar, me gustaría, pastor, que diera la dirección de dónde queda su iglesia en Ancud, porque esto después sube a la red y sería bueno también poner a lo mejor al ladito después el apellido, la iglesia y la dirección también, un teléfono donde pueden ubicarle en caso de que alguien desee también conectarse en Ancud con ustedes.
Muchas gracias por la disposición de poder decir esto. Y bueno, nuestra iglesia es una iglesia principalmente bíblica y cristocéntrica. Amén, amén. Sin los apellidos, sí, Correcto. es raro. Es una iglesia donde se predica el evangelio y eso es lo más importante. Amén, amén. Nuestra iglesia nos reunimos en Ancud los domingos. Hacemos culto al Señor a las 11:30 y la dirección es Bellavista con O'Higgins. Es Ah, las dependencias de la iglesia luterana. Nosotros ya. arrendamos ahí Ok, Bellavista con O'Higgins. qué bueno. 11:30. Téngalo presente ahí, ¿no es cierto? Después lo sacaremos ahí, quizá en el próximo programa, tendremos ahí un documentito donde se indique. Terminamos. Él, aludiendo a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es ante todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Gloria al Señor. Dios les bendiga a quienes han estado con nosotros, el pastor y Benjita, y lo esperamos en un próximo programa. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Para nosotros pasó rápido la hora, esperamos que por ustedes también. Y si así lo quieren, nos vemos el próximo martes.